Esto lo puse inicialmente así porque yo estaba haciendo el proyecto del taxi y yo era una profesional del volante. Entonces cuando, por ejemplo, hubo en el 89 el paro de transporte por las medidas económicas tomadas por Carlos Andrés Pérez, decían, los profesionales del volante han ido a huelga por X. Esta fue digamos que mi primera lista para hacer las ollas. El secuestro del Ávila, que le llamaban el Hernancito, cuando Chávez electo, la ley resorte, los precios del barril, cómo fueron fluctuando. Basil da Costa, cuando lo mataron por la espalda, el oficial tenía la orden a matar, empieza el terror de Maduro, crimen de lesa humanidad. Ideas, preguntas. I have a dream, Chávez, tomando las palabras de Martin Luther King. Este proceso también es mucha conversación. Rafael Lear, Gina Monk, gente, hasta con mi papá, hablando de momentos de la historia de Venezuela. Entonces hay como muchas ideas, muchos dibujos. Pasé más o menos como más de un año haciendo dibujos, tratando de resolver esa gran estructura, ver cómo podía dar con ella. Recuerdo que uno de las primeras experiencias con la fotografía fue con una cámara que me había dado mi papá para hacer unas fotos familiares, y me acuerdo que me preocupaba muchísimo porque todo entraran en lo que yo quería y me preocupaba mucho por la composición, pero de una manera totalmente inconsciente. Y creo que mi flechazo fue la primera foto que revelé, que copié y que la vi aparecer. Y bueno, a partir de ahí me sentí totalmente en casa, me sentí acompañada, sentí que la fotografía me había salvado de estar deprimida. Luego vino la puesta en escena, vino Caracas Emmental. Yo estaba buscando ya otros medios, como el performance y la instalación, y algo del teatro, que por eso cuento el teatro como el primer referente, el primer empuje a imaginar todas esas puestas en escena que se convierten en una parte importante de mi trabajo. Lo que viene siguiente a eso es los medios mixtos, es la instalación, es la experiencia de seguir trabajando con la imagen, pero sí queriendo hacer un reto a mí misma de dominar otros medios y poder proponer experiencias al otro más íntimas. Mi trabajo se relaciona directamente con mi historia de vida y se relaciona también con la comunidad en la que esté. Alguna circunstancia específica en la que me vi envuelta y me engancha para problematizarlo, para analizarlo. Si no pertenezco a esa comunidad porque no nací, no crecí o no tengo más de 5 años viviendo en ella, por ejemplo, busco formas de poder integrarme, sea a través de encuestas, de talleres, de workshops, busco la manera de crear un puente entre esa nueva comunidad en la que me estoy insertando. En la obra de arte, como que el artista pierde cierta autoría una vez que la pieza ya está exhibida. Lo que sucede es que la idea se hace mucho más amplia y crece con la colaboración de otros. Para mí es muy importante reconocer mi trabajo como una gran idea colectiva. Los temas se relacionan a las dinámicas sociales,
las prácticas sociales, trabajos comunitarios y de reinserción social. Me interesa analizar estructuras de poder, las estructuras de la violencia, el canon del arte y sus tiempos. Cuando yo comencé a hacer la puesta en escena, las fotografías de Caracas, donde hay tanta gente involucrada, no solamente en la foto final, sino también en todo el proceso de producción, la colaboración y la participación y el trabajo comunitario ya estaba presente. Normalmente lo que hago es que les digo que quiero y ellos mismos de una manera muy autónoma toman sus poses y así ejecutan sus roles. Es decir, hay una idea explayada, hay una idea expresada y compartida, pero también hay una libertad a que el otro asuma roles también de poder y de autonomía dentro de la propia escena. La cámara de ecos o echo chamber es una decisión en conjunta con Surpik Angelini, que curó el espacio y hace referencia no solamente al eco, a la repetición de imágenes de la historia venezolana de los últimos 30 años, la forma de proliferación de información y de contaminación. Hay mucho de una confusión cronológica de las cosas que nos han sucedido últimamente en Venezuela y hay mucha similitud que también se repite, por ejemplo, en la crisis que se vive hoy en día en los Estados Unidos. El eco es la repetición sonora. Cuando abres las ollas se hace como una reverberancia, un eco que para mí es como está nuestro inconsciente colectivo. Nación. Muchas gracias por su servicio, señor Gonzalo Feijó. Está usted despedido, señor Feijó. Requiem es una respuesta al desarraigo, haberme venido a Estados Unidos y la necesidad de seguir creando trabajo que pudiera comunicar la crisis y la violación de los derechos humanos que estaban sucediendo en Venezuela y que siguen sucediendo en Venezuela. Quería ponerle un rostro al número de gente, ponerle una identidad, conservar la memoria de estos caídos, poder rendir un homenaje a ellos. Eduardo José Márquez, 20 años, 13 de junio del 2017. Disparo en el abdomen. Lo que hace Requiem es recoger toda esa información y organizarla y ponerla a disposición de la gente. Requiem es una escultura, es un mapa negro, es un mapa que habla de nuestro suelo fértil petrolero, habla del luto, habla de un país en ruinas. Jairo Johan Ortiz, 19 years old, April 6, 2017. Shot to the chest. Uno de los aspectos más interesantes también de esta pieza que se insertan en la tecnología es el uso de realidad aumentada como un recurso que permite la relación personal e íntima de cada espectador con la información. El archivo es básicamente la obra en sí misma, solamente que está dispuesta de una manera intencional para llegar al otro. El archivo es el material en bruto de mi trabajo, donde yo puedo delinear conductas, acontecimientos, consecuencias, pronosticar, así sea de una forma muy intuitiva, posibles respuestas a partir de la creación de la obra. El helicoide para mí era la gran estructura gigante, rarísima, que yo veía todos los veranos cuando me iba a Caracas con mi papá. Digamos que después de acercarme un poco a estas grandes hazañas de la modernidad a través del boom petrolero, el siguiente paso era el helicoide. Primero eran los caídos y ahora son los privados de libertad. Entonces el helicoide es para mí esa gran hazaña, monumento a la modernidad, que hoy es el monumento a la represión y a la decadencia. Hice esta pieza básicamente con la misma materialidad que está hecha Requiem. Es inversa porque los resultados de ese gran proyecto de modernización
no lograron ser lo que pretendían ser, esa idea del progreso que nunca sucedió, y por eso este helicoide está invertido. Mi interés de colocar esta información del helicoide escondida, de alguna forma también es para hacer que el espectador haga algún esfuerzo. Hay data de la historia del helicoide, hay data de artistas que han trabajado el tema, personas víctimas de la represión. Entonces, cuando uno está buscando en internet, cuando uno está navegando en YouTube información sobre algo en específico, tú te consigues con información aleatoria. Entonces yo quise emular un poco esa experiencia. Para mí es una forma de comprometer al espectador a una acción, que esa persona tenga que acceder a la información de manera que la experiencia sea un poco más memorable. Beached cruise ship, fallen flying saucer. Cuando el mundo está atiborrado de imágenes, para mí es difícil seguir produciendo imagen. Los últimos trabajos fotográficos que he hecho están como muy pensados en relación a cuidar esa contaminación y trabajar la fotografía desde el archivo. Y en este caso, por ejemplo, Requiem es justamente eso, es un reciclaje de información visual y de retrato que está disponible para la gente. El guiso nace de una inquietud sobre el lenguaje, la decadencia del lenguaje en Venezuela, la forma de expresarse del venezolano, y luego se transforma en esta instalación de ollas que hablan sobre corrupción, sobre hambre, sobre violencia. Hace 50 años un autor inglés decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra. Es un objeto donde todos nos reconocemos con esa olla, que se vuelve accesible para interactuar con ella, en donde hay un espejo y te ves tú mismo como parte del guiso, como parte responsable. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, una menos mal galleta. que es televisión. Entonces el guiso es una compilación de información histórica de la historia reciente de Venezuela, que es parte protagónica o relevante de la crisis que vivimos hoy, y también hay casos que son de la actualidad. And division, we have been satisfied that the voting process and the count has been completely accurate. El humor es una herramienta recurrente en mi trabajo. No es fácil trabajar el humor, no es fácil mantener la sátira sin ofender. Sin embargo, para mí el humor y la sátira en algunas piezas, no en todas, resulta potente porque genera una empatía en el otro, como en el caso de Caracas Emmental, la gente se reía de sus propios males. Y pienso que la sátira también, y esa escenografía, hace referencia a la pintura y también hace referencia a mi experiencia en el teatro. En Caracas Relativa encuentras esa Caracas que podía ser, que pretendía ser la Caracas del progreso, la Caracas cosmopolita y también la Caracas violenta y la Caracas en ruinas. Transar es un espacio que está interesado en temas relacionados a lo sociopolítico, estudios antropológicos y el arte. Esta exposición sucede gracias a conversaciones durante los primeros días de la cuarentena con Surpi Angelini. Yo vengo desde hace mucho tiempo trabajando en todas estas piezas, sin embargo ponerlas en el lugar y terminar de instalarlas de la forma que se instalaron se da gracias a su conversación que cada vez fue enriqueciendo el proceso.
un chico vino a ver la exposición en Transart y me preguntó que cómo hacía yo estas puestas en escena. Entonces yo le dije a él que si él quería aprender, que se buscara unos muchachos, unas 5 o 6 personas más, y que yo les daba un taller gratuito. Tuvimos 8 personas participando en el taller. Ellos mismos escogieron el tema y quisieron hablar sobre la violencia doméstica en tiempos de COVID. Fue un trabajo muy gratificante y que me hizo sentir un poco lo que sentía en Caracas cuando trabajábamos en equipo. Hoy puedo decir que la colaboración de manera consciente es un componente muy importante de mi trabajo porque lo hace crecer, lo expande, hace que tenga otras posibles capas de significados y vuelve el trabajo mucho más polisémico. Desde la inmigración y, digamos, el desarraigo, porque para mí es desarraigo, he desarrollado trabajos que han respondido a mi experiencia como inmigrante, como es el proyecto de Dream America, que es un proyecto en el que hablo sobre las dinámicas del ser migrante, las supervivencias, las competencias. También estoy muy interesada en lo que es arte y trabajo, por ejemplo, en el caso de In Someone Else's Bed, que es el proyecto que hice en Nueva York cuando alquilé mi habitación. Y luego está In Someone Else's Car, que es un trabajo que hice durante un año manejando un taxi. Y sí, o sea, mi trabajo, una vez más puedo decir que a partir de la crisis, de la precariedad de ser migrante, de alguna manera se ha fortalecido y ha crecido porque se ha encontrado con nuevos retos. Creo que para mí hablar de reto es seguir viviendo, ese es el reto inicial, porque toda mi obra es basada en esa experiencia de vida. Yo estoy trabajando todo el tiempo y estoy produciendo todo el tiempo el trabajo del parque, el trabajo de trabajo y arte, el trabajo migratorio y bueno, Venezuela, que siempre va a estar ahí.